Buenos días. Parece que el ejército está cansado. Es que no sé lo que pasó con la gente, pero sí, lo bueno de esto es que hablamos entre nosotros mismos y a veces como Will y alguien me habló. ¿Quién? ¿Tú? ¿Quién fue que habló hasta la 1 de la mañana esta mañana? Tú, Carlos. Sí, pero hey, que Dios use ese tiempo que estamos con los demás hermanos y aprendemos los unos a los otros y establecemos amistades y es muy, muy lindo, de verdad, maravilloso. En Colombia, algunos tal vez, ¿cuántas personas han estado en nuestro país de Colombia? Han ido, uno, dos, bueno, los que han ido saben lo que voy a decir. Porque en Colombia nosotros cuando nos saludamos decimos, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Y ¿cómo está la familia? Y cosas, o sea. Y después decimos, ¿y qué más? ¿Y qué más? Creo que es muy colombiano. Bueno, entonces lo que pasa con eso es que cuando yo fui, obviamente yo no entendía mucho de lo que me decían, pero me preguntaban, Pablo, ¿cómo estás? Yo, bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Y cómo está la familia? Bien. ¿Y cómo está el perro? Bien. ¿Y qué tal? Bien. ¿Y qué más? ¿Pero qué más? Y después de un tiempo me decían, ¿y qué más? Otra vez decían lo mismo, ¿y qué más? Entonces eso es muy colombiano, pero a veces no niego el hecho de que a veces yo quería decirles, no hay más. No pregunte más, porque no hay más. No quiero decirle nada más. Ay, no, es increíble la cultura, ¿no? En cada país, pero qué bueno. Listo, por tiempo, ya entramos en esto hoy, ¿ok? Creo que alguien ore para que solamente entregando esto a Dios, cada minuto es valioso, pero no me va muy bien a mí, no sé cómo es tu caso, el afán. Queremos que Dios nos guíe con lo que hablamos hoy, entonces no vamos a correr, vamos a andar, pero quiero que Dios esté en control, no quiero que el enemigo nos engañe con el asunto de tiempo. Con tranquilidad hablamos las cosas, ¿ok? Y entonces, hey, Rudy, ¿por qué no eres tú? ¿Ok? Y ya empezamos. Uh-huh. Amén. Gracias. Bueno, nosotros en los últimos 2 días hemos hablado de definir la misión, porque en el inicio, en la misma introducción, les hablaba de ese asunto de, hey, ¿a dónde voy yo como líder con la obra que Dios me encomendó? ¿A dónde voy? Y segundo, ¿cómo voy a llegar? Y estamos en ese segundo punto, ese aspecto de cómo voy a llegar. Finalmente, la misión es la gran comisión. Uno podría en su iglesia llegar a su iglesia y decir, hey, nuestra misión es la gran comisión, poniendo los textos de la gran comisión que se encuentran en los evangelios, Hechos 1:8, en la pared y decir, nuestra misión es esta.
se podría, o sea, podríamos hacer eso. O podríamos hacer lo que hicimos en Colombia y sacamos una misión para nuestra obra, pero en base a esos textos. Y es lo que hablamos. Y aún hablamos de esa misión que Dios nos dio a nosotros. Pero segundo, ¿cómo lo vamos a realizar? ¿Cómo vamos a cumplir con esto? Tenemos que definir esto. Y ya lo hablamos. Finalmente, esa misión, si es bíblica, si se ha sacado en base a la Gran Comisión, es formar iglesias bíblicas capaces de reproducirse vez tras vez a través del mundo. Sencillamente, así se cumple la obra. Si es una obra bíblica, si es una misión bíblica, así se cumple, formando iglesias bíblicas. Hablamos de cada aspecto de esto, ¿no? No estamos formando cualquier clase de iglesia, sino una iglesia bíblica. Y esto es clave, porque si yo no sé qué clase de iglesia deseo tener con el tiempo, ¿sabe? Entonces va a ser muy difícil. No me irá muy bien en ese proceso, en la formación de la iglesia. Yo quiero una iglesia bíblica. Entonces, para que la tenga, tengo que seguir el plan de Dios, el plan bíblico, ¿ok? Para que algún día tengamos esta clase de iglesia, porque finalmente es una iglesia bíblica que tendrá un impacto mundial para Jesucristo. Hay muchas iglesias hoy en día, muchas iglesias evangélicas, cristianas, pero si analizamos cómo se formó, lo que creen, lo que hacen, ¿sabe qué? Finalmente tenemos que decir, es una iglesia que está enfocada en sí misma y no tiene una misión muy clara, bíblica, no van hacia las naciones. Entonces están ahí disfrutando lo que hacen y mucho programa y todo está enfocado en ellos mismos. No, esa clase de iglesia yo no quiero. Queremos formar una iglesia bíblica, una iglesia del Señor Jesucristo, según la palabra de Dios, que es capaz de reproducirse continuamente. Y hablamos de esto, ¿no? Una iglesia bíblica es una iglesia fuerte en la palabra de Dios, tiene fuerza y es capaz de reproducirse. Es una iglesia que tiene buena salud espiritualmente y siempre está dando a luz otras iglesias y uno analiza, ¿no? Cuando sacamos la misión para nuestra obra, nuestra iglesia, nuestro ministerio, se hace en base a los evangelios, el libro de los hechos. En el libro de los hechos, eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que se ve. Iglesias formando iglesias. Y a través del mundo. A través del mundo. No solamente en nuestra ciudad, no solamente en nuestro departamento, no, en ese país en donde estamos, no solamente en el país en donde estamos, sino vez tras vez, tras vez, a través del mundo. Es el plan de Dios. Este es el plan de Dios. Y yo comenté, una iglesia verdaderamente bíblica tendrá impacto mundial para Cristo. Punto. Tendrá impacto mundial para Jesucristo. Es más, es esa muestra, esa confirmación de que tenemos una iglesia bíblica. Si no se está reproduciendo, finalmente algo falló, algo está mal, porque bíblicamente es lo que sucede cuando nosotros formamos una iglesia bíblica. Bueno, Pablo y su equipo es lo que hacían, ¿no? Y hablamos de que Pablo y este equipo hacían 4 cosas cuando formaban iglesia. En cada ciudad hacían las mismas cosas. Y esto se basa en Hechos 14, el 21 hasta el 23.
Y quiero que lo leamos de nuevo, si están ahí conmigo, porque dice, y después de anunciar el Evangelio, aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. 4 cosas, ¿no? Y hablamos de las primeras 2 ayer. Evangelizar. ¿Cómo evangelizamos? Predicando el Evangelio. Eso es la gran comisión. Recuerden, Marcos 16:15. Por tanto, y nos habla de predicar el Evangelio a toda criatura. Es lo que debemos hacer. Así la iglesia, una iglesia bíblica se forma. La iglesia consiste, por lo menos la iglesia del Señor, y yo siempre he dicho, a nuestra gente en Colombia, hay iglesias de hombres y hay iglesias del Señor. La iglesia del Señor consiste en personas que tienen al Señor. Son salvas en Cristo Jesús. Para que eso suceda, tienen que creer en el Evangelio. El Evangelio bíblico tiene el poder, es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Es que así se forma la iglesia. Y es por eso que hemos dicho a los nuevos misioneros, cuando preguntan, ¿qué necesito? Cuando yo llego a tal país, tal lugar, ¿qué necesito llevar conmigo? ¿Qué necesito para iniciar la obra? Y yo les digo, hey, ¿tienes una Biblia? ¿Tienes la palabra de Dios? ¿Tienes una Biblia? Es lo que necesitas. Llegas orando por esos contactos y lo que tú haces es que tú vives a Cristo delante de sus ojos y en el momento que Dios permite que tú les hables, lo que vas a hablar con ellos y lo que vas a compartir con ellos es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y así empieza la iglesia. Se puede empezar con un edificio, pero lo que tú tendrás en ese momento es un edificio, no una iglesia. A veces, ¿no? Somos un poquito como los católicos, ¿no? Ellos hablan, cuando piensan en una iglesia, ¿en qué piensan? En un edificio. Y a veces no terminamos pensando igualmente porque pensamos, hey, tenemos un local, ponemos al aviso el nombre de la iglesia, entonces cuando alguien nos pregunta, hey, ¿usted ya tiene iglesia? Sí, ya tenemos iglesia. No, lo que tenemos ahí es un edificio. La iglesia, como saben, consiste en las personas salvas en Cristo Jesús. Entonces, si vamos a empezar una iglesia, tenemos que empezar con gente que conoce al Señor Jesucristo, han creído en Él y han confiado en la obra de Él. Él es su Salvador personal. Muy clave este punto, porque ¿qué buscamos finalmente? Iglesia bíblica. ¿Qué es una iglesia bíblica? Es una iglesia misionera. Es una iglesia que llegará a las naciones del mundo. Eso no va a suceder. Eso no va a pasar con gente sin Cristo en sus corazones, sin vidas transformadas en Jesucristo. Entonces, no podemos pasar al segundo punto, la enseñanza de la palabra de Dios, dando a esas personas la palabra de Dios si no tienen a Cristo en su corazón. Entendemos muy bien que al ser salvo, Dios nos da su Espíritu Santo. Ya mora en nosotros y es Él que nos enseña la palabra de Dios. Nos da ese entendimiento de la palabra de Dios. No habrá crecimiento sin nacimiento. Entonces, es muy clave. Es por eso que nosotros en Colombia no jugamos con esto. ¿Okay? Y pasamos un tiempo, el tiempo que sea necesario para que la persona entienda el Evangelio de Jesucristo y crea en Él.
No presionamos, sino descansamos en el poder de la palabra de Dios, el mismo evangelio, que es el poder de Dios para la salvación. Hablamos en este punto de ese fruto fresco. Okay. Hablamos de la importancia de hacer esos contactos orando, como nos pasó a nosotros en esa primera iglesia que se formó en Bogotá. Dios dándonos un médico desde el inicio. Y ese hombre ya salvo en Cristo, deseando seguir a Jesucristo y conocer de Él. Empezamos en su casa, una sola familia, fruto fresco. ¿Qué pasó después? Él habló con otros, sus amigos médicos, y el doctor Beltrán. Empezamos el segundo estudio con otro médico y su familia en su casa. Y así la iglesia se va formando. Bueno, sabe que hablamos además el segundo aspecto. Una vez que creen en Jesucristo, aceptan a Él como su único Señor y Salvador personal. Ya viene la segunda parte. Fíjense en lo que nos dice en el 21. Ahí, y después de anunciar el Evangelio, de lo que ya hablamos, a aquella ciudad y hacer muchos discípulos. Bueno, lo que vimos aquí, ustedes saben que en inglés habla de enseñar, no habla de hacer discípulos, sino habla de enseñar. Pero es la idea, es la idea. Las personas que creyeron en el Evangelio, lo escucharon, es lo que habían anunciado, ya tomaron la decisión de seguir a Jesucristo. Y entonces ya viene la enseñanza, porque la comisión, como saben, es hacer discípulos de Cristo, no solamente conversos. Mateo 28, 19 nos confirma eso. Entonces, la misma responsabilidad de la iglesia es enseñar. Nosotros usamos la palabra discipular a los que han creído en Jesucristo y han decidido seguirle a Él. Un discípulo de Cristo es una persona que es alumno, un alumno de Cristo, alguien que aprende de Jesucristo. Tiene el deseo de aprender de Él, de seguirle a Él. Es muy sencillo. Y en este punto hablamos precisamente de ese orden que se ve en Mateo 28. Recuerden, habla de hacer discípulos. Obviamente se hace predicando el Evangelio. La gente cree o no cree. La gente decide creer en Jesucristo, seguir a Él. ¿Y qué confirma bíblicamente que desea seguir a Jesucristo? Bueno, después viene el bautismo. El bautismo. Y hoy en día, en nuestra obra, normalmente, yo diría 99% del tiempo, nosotros no damos enseñanza a esa persona que ha hecho su profesión de fe hasta que se bautice. El bautismo es una confirmación de que de verdad desea seguir a Jesucristo, que de verdad tiene a Jesucristo. Ahora, el bautismo no es parte de nuestra salvación, es consecuencia de una salvación auténtica en Cristo. Y este punto es vital. Y como sabemos muy bien, en nuestro contexto católico, normalmente estamos en ese contexto, tú y yo, en América Latina, en Centroamérica, y básicamente el bautismo es la gran cosa. Es la gran cosa en sus vidas. Y la mayoría han sido bautizados, ¿no? Cuando fueron bebés, niños. Ese bautismo en su tradición religiosa es muy importante. Entonces, cuando se bautizan, están publicando delante de su familia, sus amigos, mire, yo soy de Jesucristo. Y para la familia, ustedes lo han vivido, la familia muchas veces dice, ok, ya no es de nuestra familia. Rechazan la decisión, pero sabe que tal como los 3,000 creyentes el día de Pentecostés en Jerusalén, ¿saben lo que estaban diciendo? Al ser bautizados, y fueron bautizados el mismo día de su salvación. ¿Saben qué estaban diciendo? Hey, estamos dejando nuestra religión, el judaísmo, para seguir a Cristo.
Y les costó. Pueden estar muy seguros de que les costó. En muchos casos, tal vez todos no sé, pero les costó hasta su familia. Su familia les rechazó después. Bueno, ¿sabe que este punto es clave? Salvación, bautismo, discipulado. Muy difícil. Diría más bien, es imposible discipular a una persona que no tiene a Cristo en su corazón. No se puede. Muy bien, ok. Ya saben que Dios me guió con esto. Algunas cosas prácticas en cuanto al discipulado. Ok. Y el contexto aquí, estaremos hablando de los dos. Una persona que llega a cualquier lugar en el mundo para empezar una iglesia, o el otro contexto de una iglesia ya establecida. Algunas cosas prácticas cuando pensamos en el discipulado. Primeramente, ¿qué enseñamos? Yo sé que suena absurdo porque nos hacemos esas preguntas tan sencillas, pero sí creo que es clave. Algo que yo enseño a nuestros líderes en Colombia es que nunca debemos asumir nada. Nunca debemos asumir nada. Siempre fallamos asumiendo. O él ya sabe. Él ya entiende. Tal vez, ojalá, pero quién sabe. ¿Ok? Entonces lo hablamos de nuevo. Recuerden, Pedro, él está hablando, es en segundo de Pedro, digo, hablando las mismas cosas. No le daba vergüenza, no le daba pena decir las mismas cosas, vez tras vez tras vez. Y normalmente esas cosas son las cosas básicas. Creemos que ya entienden. No, ¿sabe qué? Vamos a hablar cosas muy, muy sencillas. ¿Qué enseñamos? Obviamente la palabra de Dios. Fíjense en Mateo 28, que la comisión, recuerden, nuestra guía, nuestra autoridad final es la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice en Mateo 28 y el verso 20? Después del bautismo, aquí nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La palabra del Señor, lo que Él mandó. Pablo lo entendía. Fíjense en lo que él dice en primera de Tesalonicenses 4:2. En primera de Tesalonicenses 4:2. Aquí encontramos que Pablo, la Biblia nos dice, el Pablo mismo dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Nuestro compromiso cuando pensamos en el discipulado es con la palabra del Señor. Podríamos enseñar a nuestros creyentes nuevos todo lo que Cristo enseñó a sus discípulos. Y les iría muy bien. Muchas veces, y somos nuestro contexto, no, en los Estados Unidos, por lo menos a través de los años, nos fascinan los esquemas y nos fascinan los materiales, y no son malos, no me entienden mal. Pero uno podría solamente con ese creyente, su hijo en la fe, abrir este libro y mire, eso que Cristo enseñó a los 12. Es lo que te voy a enseñar. Sin comprar, esos materiales. Y te iría muy bien porque es la pura palabra del Señor. Eso es lo que Él mandó que nosotros enseñemos. Y sabe que enfatizo esto porque no buscamos algo nuevo. Hoy en día es la gran cosa. Tenemos materiales nuevos. Bueno, es maravilloso si se sacaron de acá. Si todo se basa en la palabra de Dios, maravilloso. Pero lo que tenemos que cuidar es la doctrina. Fíjense en Tito.
Tito 1:9. Ustedes conocen el texto muy bien. Pero una vez más, Pablo enfatiza esto, vez tras vez tras vez, en varios textos. Pero aquí él dice, en Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con qué sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La doctrina de los apóstoles realmente no eran de ellos, sino del Señor. Ellos enseñaban lo que Cristo les enseñó. Es lo que Pablo enseñaba. La palabra del Señor. Y es lo que tú y yo tenemos que enseñar. Solamente suelto algo cuando hablamos de algo nuevo, porque lo escucho mucho. Por algo, es como cuando hablamos del aspecto de muchas cosas, ¿ok? Nos convencemos de que si hacemos más cosas en la obra, logramos más. Y es exactamente lo contrario. Y algunos creyentes se convencen de que, hey, lo mejor es lo nuevo. Miren, están sacando cosas nuevas y materiales nuevos. Hey, listo. ¿Quién sabe? No juzgo, solamente sé que tenemos que cuidarnos mucho. Y aún entre nosotros mismos, cuando entramos en este libro, lo que queremos buscar acá es la palabra de Dios, es lo viejo, es lo que siempre se ha enseñado. A veces encuentro creyentes, y esto es más bien algo práctico para nosotros, para mí mismo. Cuando entro en la palabra de Dios, a veces, tal vez una tendencia sería buscar cosas nuevas que nadie más tal vez ha visto, pero yo las veo. Y a veces nuestros hombres, yo creo que la intención es buena, pero hey, están buscando como, ok, mire lo que Dios me mostró. Nadie más lo ha visto. Yo sí lo veo. Cuando me lleguen con esas cosas nuevas, yo digo, ¿sabe qué? Lo que queremos comunicar a la gente de nuestras iglesias es lo viejo, lo obvio. Cuando me lleguen hablando de cosas nuevas que nadie más ha visto, solo tú, ya me pongo nervioso. Queremos comunicar, enseñar lo obvio, lo que todo el mundo ve. Esto es, la doctrina es esta. No buscamos cosas nuevas. Okay. Pero como digo, es solamente algo que suelto, que no, tal vez nos cuida. Porque yo creo que la palabra de Dios es muy clara. Yo no tengo que investigar y sí, a veces estamos escudriñando la palabra de Dios y hay cosas profundas, pero finalmente lo que va a transformar mi vida y la vida de las personas que estoy enseñando, discipulando, son las cosas que el Señor nos ha dicho por años. Lo viejo es lo que enseñamos, lo obvio. Okay, muy bien. Ahora, es lo que enseñamos. Segundo, ¿quién enseña? Ahora, este punto es un poquito, no sé. Pero yo les comparto esto y lo que pido que hagan es que lleguen a sus casas después y a sus países y oren, estudien. Dios les guiará con esto. Pero por años, bueno, más bien hagamos esto. Efesios 4, empezamos acá. En Efesios 4, la palabra de Dios es muy clara aquí, hablando de lo que es la tarea del pastor, del líder de la obra, del misionero. Y nos está hablando aquí en el verso, capítulo 4, el verso 11. Habla del mismo liderazgo que Dios ha puesto en la obra, en la iglesia. Él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y sabemos que es la misma persona, pastor y maestro. Pero la función de los pastores, ¿qué es? El 12 nos aclara eso, porque nos dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
sabe que cuando pensamos en perfeccionar a los santos, podríamos decir, eso es discipular, eso es edificar a los creyentes. Es lo que quiere decir, perfeccionando sus vidas con la palabra de Dios. ¿Okay? En Cristo Jesús somos perfectos. Es nuestra posición nueva. Pero ahora es vivir lo que somos. Somos santos al ser salvos, ¿sí o no? Pero el desafío nuestro es vivir como el santo que somos. ¿Y cómo se hace? A través de un proceso de crecimiento. Y eso es el mismo discipulado. Entonces, los pastores, según la palabra de Dios, tenemos esa tarea, esa misma responsabilidad de perfeccionar a los santos, más que cualquier otra persona en la obra. Yo no comparto eso. Bueno, yo tengo creyentes que discipulan. Yo no, ¿sabe qué? No hay nadie en nuestro cuerpo local, en nuestra iglesia local, que va a comunicar la palabra de Dios como el pastor. Nosotros decimos las cosas diferentes que los demás, porque somos pastor. Nuestro sentir es de pastor. Y por eso mismo nosotros hicimos un cambio y yo les hablaba de la inducción. Cuando una persona acepta a Jesucristo en nuestras iglesias, pasa por lo que llamamos la inducción, 7, 8 semanas más o menos, donde confirmamos su salvación, hablamos del bautismo, ese paso de obediencia, hablamos algo de la palabra de Dios, la iglesia y lo que somos como iglesia. En Colombia la Biblia dice, y vamos dándoles lo sencillo. Pero ¿sabe quiénes son las personas que enseñan ese curso? Los pastores. De una tienen un contacto con la gente nueva, sabe quiénes son esas ovejas nuevas, y la oveja nueva sabe quién es su pastor, tiene una relación con él de una, y Dios lo está usando mucho. El inicio de su vida nueva en Cristo es vital, es una etapa crítica. Entonces el pastor está cuidando de una. No delegamos eso a una persona laica en la iglesia. Eso no, ¿ok? Entonces, solamente lo suelto porque aquí en la palabra de Dios, finalmente es el pastor quien perfecciona. En nuestro caso, después, nuestros creyentes, los que se bautizan, entran en lo que tenemos 3 elecciones, nivel 1, 3 elecciones, escritas básicamente pensando en la gente que ha salido de su iglesia católica y ya ha entrado en el cristianismo. Así fueron escritas estas lecciones. El mismo pastor las enseña en grupo, ¿ok? Así lo hacemos cuando la iglesia está establecida ya. Entonces, el pastor perfeccionando. Pero después, en nuestro caso, los que son fieles en las 13, y lo que buscamos en esas lecciones es que ya pasen tiempo con Dios en su palabra. Ya tienen su cita diaria, lo que nosotros llamamos cita diaria, es lo que queremos lograr en esas lecciones, que empiecen a amar este libro. ¿Ok? Y después vienen las 16 lecciones. Muchos de ustedes creo que las usan. Bueno, eso se enseña en forma personal, no en grupo. Inducción y las 3 lecciones en grupo. ¿Ok? Después vienen las 16 lecciones. Y esas lecciones se enseñan con los mismos creyentes de nuestras iglesias. ¿Ok? Algo que suelto acá. Hace tiempo, nosotros teníamos a todos los creyentes que habían pasado por el discipulado enseñando a alguien más. Y no nos fue bien. No nos fue muy bien. Nos dimos cuenta de que todo el mundo no es capaz de comunicar estas lecciones. ¿Ok? Ahora, como digo, yo suelto esto, pero finalmente tú, como líder, delante de Dios, tienes que definir esto en tu obra. No tienen que creer lo que estoy hablando en este momento. Yo estudié la palabra de Dios con los hombres en Colombia. Llegamos a esta conclusión.
esto es para la gente que tiene el don de enseñanza o son personas que son aptas para enseñar. Solamente les muestro algunos textos. Santiago 3.1. Santiago 3.1. Santiago 3.1. Fíjense, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No es cualquier cosa ser maestro de la palabra de Dios. Es cosa seria. ¿Okay? Y encontramos una amonestación acá, en este libro de Santiago. No nos hagáis muchos maestros. Y explica por qué. Porque el maestro tiene mucha responsabilidad, más que cualquier otra persona en el cuerpo de Cristo, porque está comunicando la palabra de Dios, enseñándola a otros. Y no jugamos con eso. Él tiene que rendir cuenta a Dios algún día por su fidelidad en comunicar este libro. ¿Ok? Lo que yo entiendo en la palabra de Dios es que todos tenemos que enseñar. Todos tenemos que evangelizar. Y todos tenemos que enseñar en alguna forma u otra. Enseñamos con nuestra vida. Si yo soy papá, yo enseño a mis hijos. Aún me siento con ellos y yo les comparto la palabra de Dios. Les muestro, el plan de Dios para sus vidas. Yo les enseño. No importa si tengo el don de enseñanza o sea apto para enseñar. No importa. Obviamente todos participamos en la enseñanza en una forma u otra. Todos edificamos el cuerpo de Jesucristo. El asunto es cómo. Algunas personas pueden, yo he visto, enseñan muy bien a los niños. Pero cuando hablamos de este contexto del discipulado, sentándose con otro hombre, comunicando estas lecciones, no. Entonces, por años nosotros frustrados. Porque lo que captamos hace años es que cada creyente tiene que enseñar a otro creyente estas lecciones. Y no lo vi en la Biblia. Después no lo vi en la Biblia. Y lo que nos pasaba es que el maestro estaba frustrado porque no era maestro y su alumno más frustrado. Y nos llegaban y decían, es que esto no sé lo que pasa, pero no. Entonces oramos y pedimos la guía de Dios y Dios nos guió así. Entonces a través de nivel 2 vamos definiendo quiénes son los maestros del discipulado. No hablo de maestros de niños, no hablo de ir a la casa de un anciano y solamente pasar un tiempo con ese anciano y orar con él y leer algunos pasajes bíblicos y compartir algo que Dios puso en su corazón. Todo eso se hace. Ojalá que todos hacemos esas cosas y edificamos el cuerpo de Cristo juntamente. Pero contexto, estamos hablando del discipulado, estas mismas lecciones que estamos comunicando a los nuevos conversos. En nuestro caso, nosotros con el tiempo vamos definiendo quiénes son los maestros. Y no hay tiempo para explicar cómo se hace, pero se hace. Y se hace con mucho, mucho cuidado. ¿Qué implica? Hoy en día, en cada obra en Colombia tenemos menos maestros, pero más eficacia. Más eficacia. Otro texto lo anotan y lo estudian en sus casas, pero segunda de Timoteo 2:24, que habla de ese siervo que es apto para enseñar. Una persona que tiene el don de enseñanza, lo que yo he visto, eso básicamente es mi observación. No hay muchos en nuestras iglesias con el don de enseñanza. El pastor sí. Eso viene con el llamamiento. Pero creyentes con ese don de enseñanza no he visto. A muchos no. Varios creyentes que son aptos para enseñar, es decir, ellos son capaces
Ellos tienen la capacidad de aprender el cómo y después ya lo ponen en práctica y Dios los usa para la edificación de otros. Son aptos. ¿Okay? Lo estudian, lo analizan y Dios les guiará con esto. ¿Okay? Porque no creo que va con lo que hemos tal vez practicado, lo que nos han enseñado a través de los años. Pero yo voy a dejar eso entre tú y Dios. Número 3, ¿a quién enseñamos? Y esto es clave. ¿A quién enseñamos? Bueno, a una persona que ha tomado la decisión de seguir a Cristo. Y para nosotros, ya lo hemos dicho, es una persona que se ha bautizado, tomando ese primer paso de obediencia. No creo que lo puedo enfatizar demasiado, el bautismo. No encontramos en el Nuevo Testamento un creyente que rechazó el bautismo por inmersión. No hay. Está en la palabra de Dios, claramente es lo que los primeros creyentes vivieron, los 3,000, es más, el mismo día fueron bautizados. ¿Eso te impacta? A mí me impacta, porque no vivimos eso en Colombia, no sé lo que vives en la obra donde está trabajando, pero en Colombia normalmente la persona pasa por inducción, ya entiende lo que es el bautismo y después se bautiza. Pero hace años en la iglesia de mi papá, recuerdo, la gente en el mismo servicio, finalizando la prédica, pasaba y alguien les condujo a Jesucristo, les mostró la palabra de Dios, el Evangelio, y ya fueron atrás, se pusieron la túnica y se bautizaron. Es lo que yo viví. Y lindo. Y me parece maravilloso. Pero ¿sabe qué? El bautismo es tan clave. Y son esas personas que manifiestan un deseo, una disposición de ser obedientes. No estamos haciendo conversos, sino discípulos. Es la gran comisión. Y parte de eso es esa decisión de decir, hey, ¿sabe qué? Yo sigo a Cristo. Yo sí entro en el agua. Publico quién soy yo en Él. No me da pena. No me da vergüenza. Lo que pasa, creo, hoy en día es que todo es muy cómodo. Todo es muy cómodo. Okay. Cabezas no inclinadas, nada está mirando. ¿Quién quiere ser salvo? Levanta la mano. Muy cómodo. Recuerdo hace años, precisamente en la iglesia en Miramonte, en San Salvador, como Bruce Bell manejaba eso. Y él predicaba y ya finalizando la prédica, él decía, ¿quién quiere aceptar a Cristo aquí? Levántese. Todo el mundo mirando. Pido que se ponga de pie, que paren ahí mismo y públicamente la persona anunció, quiero aceptar a Cristo. Sin pena. Tenemos la tendencia de hacer todo tan cómodo y realmente no es la idea. Bíblicamente no es la idea que sea cómodo, que sea público, que sea de verdad, algo auténtico de corazón. Entiendo lo que Cristo ha hecho por mí y a mí no me da pena decir, Cristo, yo creo en ti y te quiero seguir. Son ellos, esas personas que nosotros enseñamos. Segunda de Timoteo. Es muy clave lo que Pablo nos dice. Y está diciendo a su hijo en la fe para que Timoteo tuviera un ministerio eficaz, poderoso. Le enseñó esto, le dice, Timoteo, en el 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
está enseñando a Timoteo un principio, una verdad muy, muy importante en la obra. Y él está diciéndole, hey, tú tienes que invertir tu tiempo en hombres fieles. En hombres fieles. ¿Y qué quiere decir fiel? Fiel en lo sencillo. Es lo que empezamos con lo sencillo. Lo más sencillo es el bautismo. Y después ya vamos enseñando, dándoles la leche. No comenté esto en cuanto a lo que enseñamos, pero obviamente empezamos con la leche, según 1 de Pedro 2, con la leche, ¿ok? Porque es bebé, no les damos comida sólida, todavía no, es un proceso, la leche, y van viviendo, van entendiendo y viviendo poco a poco. Entendemos que es un proceso. Pero les muestro un texto que es muy clave con esto. Primera de Tesalonicenses. En primera de Tesalonicenses. Capítulo 2, el verso 13. Esto es lo que buscamos cuando pensamos en las personas con quien vamos a trabajar. ¿Quiénes son las personas que vamos a discipular? Fíjense en lo que nos dice en el 13. Capítulo 2 y el verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Saben, para que haya crecimiento en la vida de un creyente, de una persona ya salva en Cristo, es necesario que acepte, que crea que lo que está oyendo es la palabra de Dios, no palabra de hombres, no son enseñanzas de hombres, no son materiales lindos que me están dando, enseñanzas de hombres, sino la palabra de Dios. Es decir, es cuando el creyente dice, yo quiero esto como mi guía final, mi autoridad final, la palabra de Dios. Esto es para mi vida. Yo creo en lo que Dios me dice. Cuando eso sucede en la vida de un creyente, de una persona, habrá crecimiento. Fíjense, la última frase, la cual ahora puede actuar en ti, la cual actúa en vosotros los creyentes. No va a actuar si la persona está diciendo, oh, es muy buena la enseñanza que me está dando. Sí, esto sí me gusta, el otro no tanto, pero sí, muy lindo hoy, gracias. Eso es una cosa. Pero cuando la persona llega a la palabra de Dios diciendo, esto es para mi vida, ya decidí. Yo creo en lo que Dios me dice. Es la palabra de... No son cosas que hombres me están compartiendo. Esto es la palabra de Dios para mi vida, para mi vida. ¿Sabe qué? Ese discipulado va a funcionar, va a andar y muy bien. Y sabe que son ellos que nosotros enseñamos, ¿no? Son las personas fieles que llegan con esa actitud ante la palabra de Dios. Es un proceso, no es un programa, es un proceso de crecimiento, es un proceso de conformarnos a la imagen de Jesucristo. Entonces eso implica cambios. Recuerden lo que Pablo nos dice en 2 de Corintios 5, 17. ¿Alguien lo puede citar? En 2 de Corintios 5, 17. Sí, Rudy. Cuando somos una nueva criatura, habrán cambios. Y cuando nosotros de verdad tenemos a Cristo, vamos a tener un deseo de ser como Él y seguirle a Él, lo que implica cambios. Y eso es lo que vamos a ver en la vida de la persona que estamos discipulando. Es un proceso de crecimiento.
una actitud ante la palabra de Dios, que es decir, Dios, enséñame. Tú eres, tu palabra es lo que quiero para mi vida. Entonces Dios nos usa a nosotros para que oyen la palabra, para que reciban y la palabra de Dios actúe en ellos y hay cambios, y hay cambios. Hey, no estamos hablando de una perfección, estamos hablando de un proceso. A veces es más lento con algunos que con otros. Cada persona es diferente, pero lo que sí se va a ver es fidelidad, algo de fidelidad en cuanto a la vivencia de este libro. Eso es el discipulado. Y son ellos con quien trabajamos. Son ellos. Lo que destruye o hace mucho daño al discipulado en nuestras iglesias es cuando se vuelve un programa y la gente solamente va de curso a curso. Y es chistoso porque a veces la gente nos dice, sí, yo tomé ese curso. Entonces, ¿qué sigue? Okay. Bueno, maravilloso. Estuviste ahí presente, recibiendo, por lo menos oyendo las enseñanzas, pero el punto es mucho más que cumplir con nuestra asistencia. ¿Qué hizo Dios en ti a través de su palabra? No, mientras que estuviste ahí. Tu vida es igual hoy, es igual a lo que cuando entraste, Dios ha hecho cambios en ti a través de su palabra. Ese es el asunto. Porque cuando ya las personas solamente pasan de curso a curso, entonces, ¿sabe qué? Eso no es un discipulado bíblico. Sus vidas no están siendo edificadas en la palabra de Dios. La palabra de Dios, lo que vimos con los de Tesalónica, no está actuando. Están oyendo, están conociendo, pero no hay cambio. Fidelidad. Son fieles en oír la palabra de Dios, en creer la palabra de Dios, y son fieles en aplicar. Es lento, pero es seguro. Bueno, eso es lo que se busca cuando pensamos en los que enseñamos. ¿Qué buscamos cuando enseñamos? Y esto es clave. ¿Qué buscamos cuando enseñamos? Recuerden, y ya quiero enfatizar aquí, nuestro contexto cuando pensamos en la formación de una iglesia. Les cuento que el discipulado bíblico es vital en la formación de una iglesia nueva. ¿Por qué? Como empezamos una iglesia, con quién empezamos y la clase de creyente que tendremos en el inicio, y escuchen bien, es lo que se va a reproducir de ahí vez tras vez por año. Si empezamos con creyentes flojos, lo que se va a reproducir después de no formar creyentes flojos es que tendremos más flojos. En cambio, si tenemos creyentes que entienden la palabra de Dios y la viven y aman este libro, y su deseo es seguir a Cristo hasta las naciones del mundo, ¿saben qué es lo que se va a reproducir de ahí? Yo he dicho por muchos años, la etapa más importante en la formación de una iglesia es la primera. Y es con los primeros creyentes. Porque lo que tenemos en el inicio es lo que se va a reproducir de ahí. Si no oyen nada más en estos 3 días y están empezando obras, iglesias, escuchen esto. Y entonces, ¿qué estamos buscando? Bueno, ¿sabe qué? Estamos buscando soldados buenos del Señor, fieles. Busquemos lo que nos dice en segunda de Timoteo 2. Ya leímos el 2, hablando de, hombres fieles, son ellos que enseñamos, pero fíjense, en el 3, Pablo le dice a Timoteo, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo está recordando
a su hijo en la fe. Si somos honestos, él sigue perfeccionando la vida de Timoteo en este libro. Está enfatizando a su hijo en la fe cosas claves en cuanto a su vida cristiana, entendiendo que Timoteo va a discipular a otros hombres. Es lo que acaba de decir en el verso 3. Se va a reproducir en otros, entonces él tiene que ser esto para que los otros hombres sean también un buen soldado. Seamos honestos, al recibir a Jesucristo, ya formamos parte del ejército del Señor. Creo que la palabra es reclutado. ¿Se dice así? Ok. Sí, muy bien. Pero ¿sabe qué? El asunto aquí es qué clase de soldados somos. Y si miramos muy bien, vemos algunas características de ese buen soldado de Jesucristo. Es uno que sufre penalidades. Cuesta. Otra vez, pensamos lo que ya hablamos, comodidad. Nuestra tendencia, y tal vez más en este país, es todo tiene que ser cómodo. Y el cristianismo es exactamente lo contrario. No tenemos que conseguir más sillas más cómodas y un parqueadero más grande. Y la gente no cree que cuando yo les digo que la iglesia en Bogotá es una iglesia más o menos de 1,200 personas, tenemos 10 puestos para 10 carros. El parqueadero de la Biblia dice, la iglesia mamá en Bogotá, hay un lugar para 10 carros. Es el parqueadero. Los demás tienen que parquear por donde sea. O sea, caminan 5 o 6 cuadras o más. Dejan su carro allá y caminan a la iglesia. Muchas veces en lluvia y con sus bebés. Y es lo que se hace. Ahora, traten de hacer eso aquí en este país y tendrás 2 miembros. Bueno, tú y tu esposa. Pero por algo que nos convencemos que tenemos que todo tiene que ser tan cómodo. Y sabe que Pablo está diciendo, hey, ¿sabe qué? Esto tiene que ver con, esto te va a costar. Ahora, no buscamos sufrimiento. pero la enseñanza es muy clara. Te va a costar, Timoteo, seguir a Cristo y ser líder. Ser un buen soldado de Jesucristo tiene que ver con un sacrificio. Segundo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Aquí nos está hablando del enfoque del creyente, del buen soldado. Se enfoca en lo que es, no se enreda en los negocios de la vida. Se enfoca, y nosotros sabemos lo que es, en la causa de Jesucristo, en la gran comisión, en la misión. Es lo que estamos buscando cuando discipulamos a nuestros creyentes. Buenos soldados que dicen, hey, yo estoy dispuesto a seguir a Cristo. Negarme a mí mismo, llevar mi cruz y seguirle. No importa lo que me cueste. Es más, yo quiero enfocarme en lo de Él, en sus negocios. Vivo por eso. La otra característica está ahí en el 3. En el 4 digo, finalizando, dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tercera característica. Su motivación es glorificar a Dios, es agradar a Él. Agradar a Él. No está buscando posición. No está buscando esa vanagloria. Está deseando agradar a Él. Les cuento algo. Si la iglesia que usted está formando se llena con esta clase de soldado, buenos soldados de Jesucristo, soldados ya lo son, si son salvos, pero buenos soldados que tienen estas 3 características en sus vidas, wow, hablando de impactar al mundo para Jesucristo, lo tendrán.
lo tendrá. Bueno, ¿cuánto tiempo más tenemos? Well, 7 minutos. muy bien. Okay. 8. Muy bien, vamos. Después, si volvemos a Hechos 14, encontramos lo que es ese entrenamiento del liderazgo. Para que volvamos a nuestro texto ahí en Hechos 14, porque nos dice en el 22, ¿no? Ahí nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Palabras claves, frases claves aquí, ¿no? Habla de confirmar los ánimos de los discípulos. Y la idea acá es, fíjense, ya anunciaron el evangelio, ya enseñaron la palabra de Dios, haciendo discípulos de Cristo, pero ahora está trabajando con los que ya han decidido seguir a Cristo. Es discípulo de Cristo. Ahora habla de confirmar los ánimos de ellos. Ahí Jeff habló de esto. Ahí va probando. Finalmente, la iglesia va a necesitar a su liderazgo. El misionero, nuestro contexto, el contexto mío, va a un lugar, lleva a la gente a Jesucristo, les enseña la palabra de Dios, discipula, y con el tiempo va definiendo quiénes son las personas que van a dirigir esta obra, porque yo me voy. Con el tiempo me voy. Entonces, es lo que pasaba en cada ciudad donde Pablo y su equipo misionero iban. Con el tiempo deseaban definir, hey, esto se va a dirigir con quién. Y era necesario confirmar los ánimos de los discípulos. La idea aquí es, ellos estaban diciendo, ok, han dicho que desean seguir a Cristo. Ahora, quiero confirmar, ¿es verdad o no? Ojalá que lo hagan. Y después habla de exhortar, porque dice en el texto, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Esto vale la pena. Pero les cuento algo, les va a costar. Esto concuerda con lo que vimos en 2 de Timoteo 2. Les va a costar, porque a través de muchas, no algunas, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. ¿De verdad quieren? ¿De verdad quieren? ¿Están dispuestos? Les va a costar. Entonces, a través del proceso, Pablo y Bernabé estaban definiendo quiénes son los hombres, las personas que Dios tiene para dirigir esta obra. Tenían que confirmar eso. Bueno, ¿sabe qué? Lo que pasa después, ya lo vemos. Ahí está, en el verso 23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Obviamente habla de los mismos pastores ahí. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces definieron quiénes eran las personas que iban a dirigir, las personas que Dios había llamado como pastores, los líderes de la obra, los ancianos, y los constituyeron y después dijeron, ahora Dios, les encomendamos en tus manos. Te los entregamos para que tú estés con ellos en esta iglesia local. Básicamente son las 4 cosas que ellos hacían en cada iglesia. Solamente yo comento algo, así lo hacemos. Dios les guiará con la obra que ustedes están dirigiendo y lo que Dios tiene para ustedes, pero en nuestro caso tenemos una escuela de entrenamiento en cada iglesia que se forma. Se está manejando diferente aquí. Lo que yo capto acá es que hay un instituto bíblico aquí, entonces por live stream
muchas personas de muchas iglesias pueden tomar eso. Es una cosa muy práctica y maravillosa. En nuestro caso, Dios nos ha guiado así, en esta forma, ¿ok? Cada iglesia que se establece en Colombia tiene su escuela de entrenamiento. Y la gente, los creyentes pasan por el discipulado, es decir, inducción, nivel 1, nivel 2. Normalmente es un proceso de 3 a 4 años. Después, ¿qué pasa? La escuela. Los pastores o el pastor, el misionero, va observando las vidas de las personas a través de ese proceso, 3, 4 años, y Dios va definiendo quiénes son las personas que tienen llamamiento. Es decir, los ancianos, las personas que serán los líderes de las obras. Entonces, para nosotros es por invitación. A los mismos pastor o el misionero invita a algunos a entrar en la escuela. Así lo manejamos nosotros. Como digo, es un poco diferente que lo que se ve aquí. Está muy bien. Dios les guiará a cada uno en la forma de llegar a ese punto de establecer el liderazgo en la obra. Pero es un punto vital. Nosotros tal vez lo hacemos así. Les explico, porque queremos de verdad invertir en un grupo específico, porque estamos pensando en los que van a dirigir la obra. Y no queremos fallar acá, ¿okay? En ninguna forma. ¿Y por qué se hace en cada iglesia? Porque ¿sabe qué? Somos familia. Yo fui a una universidad cristiana por 4 años y les cuento algo. Yo solamente me sentaba ahí en la clase, tomaba apuntes, saqué algo de buenas notas, no, pero más o menos suficiente para que me entregaran el diploma, pero yo no pasé ni 30 minutos con ningún maestro, profesor en mi clase. No me conocían, no sabían mis luchas, no sabían esas áreas en mi vida que necesitaban trabajar para que yo fuera un siervo fiel en la obra. No me conocían, me enseñaban desde allá. No me quejo de eso, es lo que Dios me tenía y Dios lo usó. Pero algo mucho más eficaz que eso es estar en mi iglesia local, donde mis pastores me conocen y me han llevado desde mi nacimiento en Jesucristo a través de este tiempo, creciendo Él con mis defectos, los conocen y mis luchas las conocen y me van perfeccionando. Y aun cuando ya entro en la escuela de entrenamiento, siguen puliendo mi vida, conocen, me aman. Todo cambia, todo cambia. Así lo hacemos. Y es impresionante la cantidad de obreros que Dios está levantando. Muy bien. Okay. Hey, nuestro impacto misionero depende de nuestra formación como iglesia. Lo creo con todo mi corazón. Si vamos a tener un impacto mundial para Jesucristo, depende de eso. ¿Qué clase de iglesia estamos formando? ¿Una iglesia entre muchas? ¿Otra en la esquina, cristiana evangélica? Una iglesia misionera que tendrá impacto misionero en el mundo. ¿Qué implica esto? Para realizarlo es muy sencillo. Decisión. Esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que hago. No me desvío. Decidí. Yo quiero una iglesia bíblica que tendrá impacto mundial. Decisión mía. Y yo no voy a sacrificar esto. No importa las presiones que me pongan. La gente que llega a la iglesia o las iglesias que me apoyan económicamente, no me desvío de esto. Me demoro más tiempo, que así sea. Pero es mi decisión. Cuando llegué a Colombia, no entendía muchas cosas, pero una cosa que yo entendí, mi papá lo enseñó y aún obviamente lo veía en la palabra de Dios, lo que estamos viendo en estos días. Pero ¿sabe qué? Yo sabía que Dios me envió ahí para que el evangelio llegara a las naciones.
Yo no estaba solamente pensando en Colombia, sino en las naciones. Desde el primer día, entonces eso afectó la forma que empezamos la iglesia. Plenamente. Determinación. El enemigo no estará feliz contigo cuando tomes esa clase de decisión. Tenemos que persistir. Y yo lo dije hace un año, pero yo escucho mucho de short-term mission trips. Y yo fui a Colombia en un short-term mission trip y Dios lo usó y aún para confirmar que me había llamado a ese país. Entonces, no me entiendan mal, son maravillosos esos viajes y ese tiempo en el campo, ¿no? Y aunque sea breve, o por un mes, o 2 semanas, o 6 meses, pero ¿sabe qué? Para que cumplamos con la gran comisión, necesitamos hombres que dirán al Señor, hey, ¿sabe qué? Yo voy y dedico mi vida a esta gente, colombiana, venezolana, argentina, la gente que sea, española. Dedico mi vida a establecer iglesias bíblicas entre la gente española. No me desvío de esta decisión, no la dejo. Me comprometo con esto por vida. Por vida. No vamos a establecer una obra que tendrá la capacidad de impactar al mundo entero haciendo short-term mission trips. Ya saben, 38 años en el país de Colombia y honestamente siento que apenas estoy empezando porque estamos solamente solamente en Venezuela. Doy gracias a Dios por eso. Estamos llegando a Lima, apenas llegando, empezando. ¿Cuántas naciones hay? Estamos apenas empezando, Will. Y 38 años. Entonces, cuando me hablan de que no, es que, sí, no, es que muy lindo el viaje nuestro a tal lugar y estuvimos un mes y ya volvimos a casa. Maravilloso. Pero mi pregunta es, ¿quién se va a quedar allá? Y entregar su vida a esa gente. Porque nos estamos engañando. Y aún, otra vez, cómodo. Es muy fácil. Ya, les amo por un mes y ya vuelvo a mi casa y sigo con mi vida. Algunos tienen que ir y entregar su vida a Argentina. Hasta la muerte. Hey, ¿sabe qué? Es el desafío que tenemos. Entonces, oro por ustedes. Ojalá que estemos en contacto. Les cuento que lo que tenemos en mente, confiando en Dios, esto es solamente el inicio de algo muy grande. Y oren mucho por esto, ¿ok? Porque no vamos a manipular o programar sí, anunciamos la fecha. Y hablan con sus amigos, hablan con gente de sus obras para que lleguen el año entrante. Se puede por live stream. Ojalá que sigamos con eso, pero lo mejor es llegar aquí y ese contacto personal, humano, ¿ok? Sí se puede, si no, por live stream seguimos con esto, pero sí oro mucho por este asunto de lo que Dios quiere que hagamos en los años que vienen, porque hay mucha necesidad, obviamente, de esto mismo. Muchos pastores y misioneros que están necesitando y pidiendo guía, apoyo, oración, amor, y es lo que les podemos ofrecer. Entonces, gracias, Will, por todo lo que haces.